Eh, un gran saludo a todos ustedes por parte de Integra Cancer Institute. Bienvenidos a un webinar más, una nueva actividad académica por parte de Integra Cancer Institute. Hoy vamos a abordar un tema muy común, o muy de moda, por decirlo de una manera. Nosotros en oncología, obviamente, cada vez lo escuchamos más, cada vez nos preguntan más nuestros pacientes, y es el tema del cannabidiol o del CBD, que al final de cuentas es un derivado de la planta de la marihuana, ¿verdad? Eh, Cada vez nuestros pacientes pues preguntan más porque se ha demostrado un beneficio real para aliviar muchos síntomas, ¿verdad? Eh, Yo no soy experto, mi nombre es Eduardo Garzúzi, yo soy cirujano oncólogo y soy director médico de Integra, pero no soy experto en el uso de de estas sustancias. Es parte de lo que ahora es la rama de la medicina alternativa, y no podemos ignorar que mucha gente utiliza eh, medicina alternativa para tratar, desde empezar con los test famosos que las abuelitas nos recetaban, pues ahora se ha desarrollado esa rama de la medicina, porque al final es una rama de la medicina pues, muy amplia, y parte de eso es el CBD, ¿verdad? Em, Solo quiero hacer una aclaración muy importante por las preguntas que nos han estado mandando previamente. Nosotros en Integra no somos, no vendemos los medicamentos, ¿verdad? Nosotros reconocemos el beneficio que tienen estas sustancias para aliviar muchos síntomas, pero ni lo vendemos así, ni recomendamos el uso empírico o el uso recreacional, mucho menos de la marihuana ni ningún derivado, sin una guía médica. Y eso es tal vez uno de los mensajes más importantes, que esto debería ser siempre eh, con un respaldo y una guía por parte de médicos especialistas en esto, que en nuestro caso pues son los paliativistas, los especialistas en dolor y los naturópatas dedicados a eso, ¿verdad? Eh, de nuevo, pues no creemos, o sea, estos productos, pues aunque las sobredosis son raras, pero no tienen, como le van a explicar muy bien los expositores, pues tienen sus efectos adversos, sobre todo las interacciones que pueden tener con otros medicamentos que ustedes pueden estar tomando eh, de sus diferentes enfermedades, ¿verdad? Así que no debe, de nuevo, uno actuar individualmente eh, y por sí solos automedicarse de estas sustancias porque pueden causar daños. Eh, Estos productos pues tienen muchos usos, no solo son exclusivos para pacientes con cáncer, como lo van a describir nuestros expositores, pero creo que otro mensaje muy importante es que estas sustancias no curan ninguna enfermedad, alivian síntomas, pero no son tratamientos, no son medidas terapéuticas que vayan a curar ninguna enfermedad, ¿verdad? Así que ese es un mensaje muy importante, porque sí alivia muchos síntomas, pero la causa básica de los síntomas obviamente puede ser un cáncer, puede ser una enfermedad crónica avanzada, pueden ser convulsiones, etcétera, pero no curan la causa básica, ¿verdad? Estos alivian los síntomas. Así que no los pueden usar como causa de eso. Así que suficiente con la introducción. Les voy a presentar a nuestros expositores de hoy. El primero que va a platicarles es Alejandro Gordillo. Él es, eh, Él es agrónomo, egresado del Zamorano en Honduras. Posteriormente hizo su BS o su bachelor en ciencias en Kansas State University, como en zootecnia,
y además tiene un MBA del INCAE. Tiene ya 4 años de dedicarse a la naturopatía y tiene mucha experiencia en manejo de enfermedades crónicas y pacientes con cáncer con estas sustancias. Además, ya conocen a ustedes por webinars previos y estuvieron con nosotros al doctor Bernardo Morales, quien es egresado de la Universidad Francisco Marroquín. Él es anestesiólogo, graduado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y posteriormente completó sus estudios de posgrado en algología, o sea, en especialista en el manejo del dolor y en cuidados paliativos en el hospital de Roswell Park en Estados Unidos. Y después finalmente vamos a tener una pequeña sorpresa de experiencia que ha tenido una de nuestras pacientes con el uso de estos medicamentos. Por favor, entonces, si van surgiendo, seguro van a haber muchísimas preguntas, pueden hacérnoslas llegar por la vía del chat o por el botón de Q&A o de preguntas y respuestas, y conforme va, podemos irlas respondiendo. A veces se puede escritas, o lo más seguro es de que mejor las dejamos para el final para que todo el mundo pueda escuchar las respuestas por parte de los expositores. Así que dejo al doctor Alejandro Gordillo con nosotros para que nos dé la información básica sobre qué es el CBD. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches a todos, sean todos bienvenidos. Qué gran gusto estar con ustedes la noche de hoy. Pues como verán, mi currículum es un poco diverso. Yo empecé en el campo de la agricultura y pues lastimosamente en el 2004 mi madre falleció de un cáncer ovárico y fue una experiencia bastante dolorosa, la cual me hizo reflexionar mucho en el tema y me pareció que habían alternativas como para haberle ayudado a sobrellevar de una mejor manera la enfermedad, y eso fue mi incentivo para involucrarme más en terapias alternativas y complementarias. Y pues ha habido una evolución en el tiempo y pues afortunadamente ya, como están viendo en esta ocasión, ya vamos de la mano en algunas modalidades de tratamiento. Así que les voy a hablar hoy del CBD como tratamiento complementario. Así que les voy a compartir mi presentación. Ok. Bueno, nuevamente el CBD como tratamiento complementario. Entonces, ¿de qué les voy a hablar la noche de hoy? Si es apropiado para mis síntomas, ¿qué es el CBD? Diferencias entre el CBD y el THC, porque este es uno de los puntos más polémicos cabalmente por los efectos que cada uno genera. ¿Qué dosis se debe usar? Si tiene o no efectos secundarios, ¿quién no lo debe usar? Y unas notas de cómo debo cuidar yo de mi salud. Entonces, ¿es el CBD lo más apropiado para mis síntomas? ¿Y qué propiedades se le atribuyen? Como decía el doctor Garzusi muy acertadamente, esto es para complementar nuestros tratamientos. Entonces, si yo tengo inflamaciones, como por ejemplo una artritis, me va a ayudar a desinflamar. Analgésico, o sea, si tengo dolor, por ejemplo, en el caso del cáncer es muy común, más en una fase avanzada que haya dolor, me va a ayudar a reducir estos dolores. Un neuroprotector, o sea, ayuda, por así decirlo, a restablecer conexiones eléctricas tipo en un Alzheimer, en un Parkinson o en un autismo. Es un neuroprotector también para estos mismos casos. Anticonvulsionante en enfermedades como la epilepsia, por ejemplo. Es de las pocas enfermedades en las que ya fue aprobado como una medicina por la FDA. Es un antioxidante, es un antináuseas y antiemético que también a la hora de los pacientes de cáncer, al estar llevando quimios o radios, les sirve de un gran apoyo. Ayuda a controlar la ansiedad, es un antipsicótico y también es un reductor de la apetencia por drogas y también es un inmunomodulador. Entonces, ¿qué es el CBD? La planta de cannabis tiene muchísimos productos químicos distintos, más de 500,
Y de estos 144 se llaman cannabinoides, que son las sustancias de las que estamos hablando. El CBD es el más estudiado y conocido. Ahora, vamos a hacer aquí una diferenciación. Está la planta de cáñamo como tal y la de marihuana, que si bien son el mismo género y especie, el cáñamo tiene más propiedades medicinales y la marihuana tiene propiedades psicotrópicas. Entonces el cáñamo tiene una ínfima parte, menos del 1% de psicotrópico, entonces por más que yo lo consuma, no voy a tener este tipo de respuestas con esta planta. Y aquí les pongo unas de las diferencias entre lo que es el CBD y el THC. Leas, el CBD es el producto principal del cáñamo y el THC, el de la marihuana. Entonces el CBD no es psicoactivo, no me va a producir ningún high. El THC sí me lo va a producir. Algo interesante es que si incluso una persona se excede, digamos, en marihuana y tiene un high demasiado fuerte, con el CBD le puede ayudar a controlarlo. Adicionalmente es un antioxidante, antiinflamatorio, antipsicótico, todas las propiedades que les mencionaba en un inicio, mientras que el THC me puede producir euforia, puede producir paranoia, puede producir ansiedad, además de ser un estimulante del apetito. Para poner un ejemplo, digamos, es como si me dijeran, le daría una piña colada a mi hijo menor de edad, muchas personas dirían, ¿cómo le voy a dar una piña colada si es algo que contiene alcohol? Sin embargo, si yo puedo pedir una piña colada que no contenga alcohol y la va a saborear, pues es un concepto parecido porque el CBD no va a tener estas propiedades psicoactivas, o sea, no va a tener el THC ni me va a generar ningún high, sino que simplemente va a tener las propiedades medicinales. Ahora, ¿qué dosis se debe de usar? La dosis se calcula en base al peso y a la severidad del síntoma. Ahora, la recomendación es apóyense en un terapeuta que los oriente. En este caso, el doctor Bernardo Morales es quien es el más indicado para este apoyo, porque les va a orientar, uno, qué tipo de producto, qué concentración, dosis y también cómo aplicarlo. Entonces, no voy a ampliar en este tema, sino que simplemente los exhorto a no automedicarse, sino que a buscar la orientación del caso cuando, si necesitan utilizar estos productos. ¿Qué efectos secundarios puede tener? La verdad que los efectos secundarios son muy raros. Tal vez en una de cada 20 personas le puede generar situaciones como cansancio, somnolencia, sequedad de boca. Entonces, por lo mismo, volviendo a la importancia de la orientación, se inicia con una dosis baja y después se sube a manera de, si una persona tiene algún efecto secundario, lo pueda prever desde antes de que éste se manifieste de una forma molesta. Ahora, ¿quiénes no deben usar el CBD? No se recomienda en niños, mujeres embarazadas y o lactantes, no porque sea malo, sino que no hay evidencia, o sea, no hay estudios en cuanto a esto, entonces por eso simplemente mejor no usarlo en estos casos. El único que está ya como que estudiado y probado es el caso de la epilepsia, pero ya son cosas muy específicas con las cuales mejor entrar con el especialista del caso. Y en el caso de algunos medicamentos como son el diazepam, el clobazam, algunos anticoagulantes antiinflamatorios que puede o reducir su efecto terapéutico o incrementarlo. Entonces, nuevamente recalco, es muy importante la orientación de un profesional de la salud que los ayude si están usando algunos de esos productos y van a usar el CBD para que los oriente de qué manera se pueden combinar y usar para no tener problemas con el otro medicamento que están utilizando. Ahora, algo bien importante, esto yo lo llamo los pilares de la salud. Es una pregunta genérica, se puede decir. ¿Estoy yo cuidando de mi salud? O sea, muchos damos por hecho que estamos haciendo todo bien, pero hay, por así decirlo, una mesa de la salud, la cual está sostenida por 4 pilares. Si uno de estos pilares cojea, toda la mesa tambalea, que sería el caso de la salud. Uno de ellos es la alimentación. Es muy importante una alimentación saludable, idealmente
con una limitación de lácteos, azúcar, gluten y productos procesados. Luego, el ejercicio en la vida diaria también es sumamente importante. Las horas de sueño, porque es también cuando se regenera mucho de mi cuerpo, y el manejo del estrés. Ahora, cuando con estos 4 pilares no logro mantener mi salud ideal, entonces ahí es donde ya entran los suplementos, como es el caso del CBD, como estamos hablando. Bueno, pues muchas gracias a, a su atención y en cuanto a las preguntas que han habido, si les parece, voy a responder las respuestas en el chat para que podamos seguir adelante con la conferencia. Así que te lo regreso, doctor Garzuzzi. Muchas gracias, Alejandro. Una presentación breve pero muy buena para explicar lo que es el CBD y recalcar que debería ser siempre con la dirección de un especialista, ¿verdad? El doctor Bernardo Morales es nuestro algólogo, o sea, el especialista del dolor para íntegra, o sea, para el manejo del dolor en pacientes con cáncer, y esa es la experiencia que nos va a ampliar el día de hoy. Así que, doctor Morales, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, Eddie. Gracias, Alejandro, por la introducción. Pues yo voy a hablar un poquito más sobre el uso del CBD, enfocado un poquito más al dolor y sobre todo, tal vez no al dolor oncológico, un poquito al dolor en general. Abajo del título ustedes pueden ver una frase que me llamó mucho la atención de un artículo, ¿verdad? Que más adelante voy a mencionar, que dice separando la esperanza del hype. Abajito en letras pequeñas está el título original, Separating Hope from Hype, que es más o menos a base de ritmo. El hype, la verdad es que no tiene una traducción literal al castellano. Sin embargo, si ustedes investigan el término hype, es realmente se crea una expectativa artificial sobre la idea de algún producto, de alguna persona, a partir muchas veces de sobrevalorar mucho sus cualidades. Entonces me pareció un título bastante acertado porque a lo largo del tiempo pues hemos visto que el CBD, ¿verdad? El cabañol pues ha tenido de alguna manera, una expectativa mayor de lo que a veces quisiéramos todos, y esto pues obviamente nos lleva a veces a tener algunas decepciones, a veces funciona muy bien, en fin. La idea de esta charla es realmente darles una idea general, ¿verdad? Existe, como Eddie mencionó al principio, mucha controversia sobre el tema, por supuesto. La comunidad científica pues ha trabajado mucho en darnos mucha evidencia científica al respecto, y creo que eso es muy importante. El año 2020 pues vino a cambiar mucho la historia, y sobre todo en este componente especialmente. Ustedes pueden ver aquí algunas cositas con el perdón del público, pues yo lo puse en el idioma original, que es en inglés, de algunas revistas científicas. Yo como miembro también de la Asociación de Anestesia Regional Americana, es precisamente acá donde salieron en algunos editoriales estos párrafos, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver donde dice que la historia, pues finalmente, pues nos ha hecho reflexionar mucho sobre el uso de estas alternativas, ¿verdad?
se han aprendido en los últimos años muchos de los beneficios, de los efectos secundarios pues, que el cannabis médico puede tener y también sobre la seguridad. Pero aún se está perdido cuál realmente es el inicio de todo esto, dónde debemos de empezar. Si uno revisa la historia, pues generalmente desde muchos años, miles de años, pues el cannabis ha existido, se ha utilizado en muchas civilizaciones para diversos usos y para uso médico también. Este es un resumen, aquí quería verla, ejemplificar, por ejemplo, que en el periodo del siglo pasado, de los años 60 hasta el año 2000, hubo un auge más o menos en el 70, en los años 70, principios de los 70, donde se le puso mucha atención al cannabis para fines médicos, ¿verdad? Y a finales del año, a los años 90, más o menos 99, 2000, fue otro inicio de una pendiente que va hacia arriba y que sigue yendo hacia arriba. Estos dos momentos históricos, más que todo, van de la mano con situaciones de tipo médico en los que se vio involucrado, por ejemplo, en este caso, a finales del año 2000, se ha visto involucrado el boom de los opioides, que para nadie es definitivamente un secreto el hecho de que los opioides han crecido en su mal uso, por lo que se ha buscado alternativas. Y esa es una de las alternativas que nos ha hecho nuevamente ir buscando, pues, otras drogas para uso de alivio del dolor, en este caso. Aquí ejemplificamos un poquito de lo que Alejandro ya nos comentaba sobre la diferencia del THC y el CBD. Solo para aclararles, la verdad es que el CBD es uno de los componentes nada más de estos fitocannabinoides, pero no vamos a entrar mucho en materia, pues existen un montón, como se mencionó, ¿verdad? Ya médicamente hablando, tendremos en uso o en investigación unos 10. El CBD tal vez es el de los que más se usan, pero sin embargo, ya hay otros que se han estado estudiando para otras situaciones médicas también muy específicas. Pero, sin embargo, siempre el CBD es el que va a la cabeza de estas situaciones. Es importante definir también, porque si vamos a utilizar un producto, también hay que usar el término adecuado para evitar malas interpretaciones, para evitar confusiones de algún tipo. Y el cannabis medicinal, que es como le vamos a llamar, ¿verdad? Es el término que es utilizado para las plantas y el material de las plantas. O sea, las medicinas están hechas a base de cannabis medicinal, del componente, ¿verdad? Y los extractos medicinales del cannabis son registrados con contenido ya sea de THC y CBD. Todos esos contenidos ya son estándares, esos son de fábrica y están bien definidos. Pero sí es importante estar conscientes y por eso es que es de suma importancia, como se ha venido diciendo, la orientación, porque lamentablemente, como en todo, existen en el mercado, pues presentaciones que vienen muy contaminadas y eso pues puede generar no solo intoxicaciones, sino que al contrario, efectos que probablemente nosotros esperamos que nunca vamos a obtener y perder el beneficio probablemente que sí podríamos tener sobre el uso de este producto. No voy a entrar mucho en términos, pero sí es importante que en algún momento pues se utilizara bien el término, ¿verdad? Los fitocannabinoides, el cannabinoide. Es importante saber que nosotros mismos en el cuerpo tenemos un sistema endocannabinoide, ¿verdad? Que es propio de lo que nosotros producimos y que ahí tiene mucho que ver, ¿verdad? Tenemos receptores propios para el cannabinoide, por lo menos dos, a grandes rasgos que yo les puedo mencionar a nivel central y a nivel periférico, sin entrar mucho en detalle. ¿Qué tenemos con respecto a dolor? Y esto, pues dolor asociado a cáncer, se ha visto que es de mucha utilidad. Dolor neuropático. El dolor neuropático en la actualidad es un dolor que está tomando auge, tal vez de los dolores más difíciles de tratar,
y está en investigación algunas evidencias. Sin embargo, todavía podríamos decir que no está tan claro el uso de CBD como para tratar solamente el dolor neuropático. Y estados de dolor central como lo que es la esclerosis múltiple, que también se ha utilizado a nivel de neurología, pues se puede utilizar en algunas otras situaciones que ya incluso se mencionaron. No hay evidencia. La verdad es que hay que tener mucho cuidado porque todavía no hay una evidencia científica que nos vaya a decir que esto puede ser pues la panacea y que nos puede curar y solo voy a utilizar este producto y con esto voy a estar bien. Generalmente, cuando uno revisa los artículos científicos, médicos, no recomiendan en algunos casos, el uso de CBD nada más como para controlar ciertos síntomas, sino que incluso la combinación de muchas medicinas ya utilizadas por el paciente juntos con el CBD y que eventualmente lo que puede suceder es que nos lleve a disminuir un poco la dosificación de las otras medicinas y con eso pues nos disminuya tal vez algunos de los efectos secundarios o desagradables que nos están produciendo las otras drogas. Solo a manera de historia, yo quisiera mencionarles en este punto, es importante esto porque el CBD, la verdad es que en algún momento, ¿verdad? Fue considerado como un narcótico. Y les estoy hablando de esto en el año 1925, fue considerado como narcótico. Por cuestiones legales, pues en los años 37 en Estados Unidos realmente se legalizó mucho, se hizo una ley y eso es lo que el resto de países pues se ha venido restringiendo y se ha venido respetando. Lo que todos conocemos, la verdad es que muchas de estas experiencias han sido a base de personas, familias, algunos médicos que pues han tenido la experiencia y esto es lo que se ha ido aprendiendo poco a poco sobre el uso del CBD. Sin embargo, en la actualidad existe evidencia ya científica en Europa, ya es utilizado y hay presentaciones comerciales bien descritas para uso en cuidados paliativos, cáncer, para uso en algunas entidades de dolor. Entonces, sí, realmente es una cuestión que poco a poco ha ido tomando auge y ha tenido que, pues, irse tratando de canalizar hacia la parte científica. El dolor crónico no oncológico es otra parte que es importante y el dolor neuropático, han habido preguntas sobre el dolor neuropático porque es un dolor que generalmente ya se está viendo más o se está haciendo más conciencia de ello, pero de primas a primeras no lo va a aliviar. Yo voy a mostrar alguna evidencia en un rato al respecto, pero aquí yo menciono algunas que algunos artículos han mencionado que se ha utilizado diferentes resultados, algunos buenos, algunos malos, pero se ha utilizado en algunas de este tipo de enfermedades crónicas no oncológicas. Hay contraindicaciones relativas absolutas, por supuesto, puede haber una hipersensibilidad, puede hacer una reacción a un componente del cannabis, puede ser. Obviamente en niños y adolescentes totalmente contraindicado como una absoluta. Y el embarazo, ya sea que vaya a contemplar o esté el embarazo en curso, definitivamente es prudente no considerarlo. Y algunas relativas, como historias de algún trastorno mental o en curso, y esto no solo aplica al CBD, sino que aplica a opioides, aplica a muchos otros medicamentos. Si ustedes se dan cuenta, pues es tomado como un medicamento y las mismas indicaciones o contraindicaciones puede tener. Abuso de sustancias y dependencia, obviamente también, en psicosis, convulsiones, que se está estudiando, ¿verdad? Por eso es una contraindicación relativa, no absoluta, pero si hay algunos reportes por ahí escritos, algunas enfermedades cardíacas debe tenerse cuidado por la depresión del miocardio que puede ocasionar. Entonces, eso es lo importante de que sea realmente alguien que conozca y que sepa para la orientación adecuada del uso de esta sustancia. En geriatría, pues, se puede utilizar, pero siempre considerarlo como cualquier otro medicamento, empezar con dosis bajas e ir viendo la respuesta. En insuficiencia renal y hepática, pues también iniciar con dosis bajas, ir viendo la dosis respuesta
pacientes que tienen altas dosis de benzodiazepinas u opioides, también puede estar contraindicado dependiendo el miligramaje que se esté tomando. Más sin embargo, en este rubro, yo sí les podría decir que sí se puede utilizar si empezamos a bajar las otras sustancias, porque va a ser coadyuvante e incluso puede en algún momento sustituirse dependiendo qué es lo que vayamos a tratar. Conducir, pues obviamente como cualquier narcótico hay que tener sus precauciones, por lo menos en los primeros 7 días, que es como cualquier medicamento de este tipo, va a tomar un equilibrio en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante. El uso de bebidas alcohólicas, pues obviamente igual, como cualquier otro medicamento, es de cuidado y pues hay que respetar, también no mezclar este tipo de situaciones. Y pues si su profesión es conducir, pues también es bueno que lo indique para saber qué esperar y qué no esperar y realmente pues eventualmente tratar de evitarlo. Acá rápidamente les voy a presentar pues algunos artículos que ustedes pueden ver aquí. Generalmente Europa ha sido uno de los que más ha estudiado esto sobre reducir. Se ha visto que en algunas enfermedades se ha reducido las cantidades de opioides que se pueden utilizar, ¿verdad? Procesos de migraña, dolores de cuello, en dolores de pierna, en fibromialgia, en otras hay ciertos porcentajes donde se ha logrado de alguna manera bajar, ¿verdad? Sin embargo, tampoco es que le recomienden como un coadyuvante y que eso lo va a quitar. En neuropatías periféricas, generalmente lo que se ha estudiado mucho es el spray, ¿verdad? Acuérdense que hay muchas presentaciones también en la cuestión del CBD. Pomadas, hay spray, está el aceite, que tal vez es el más comercializado. Entonces, al parecer, también la forma de presentación tiene mucho que ver con el resultado que se tenga. Entonces, también esa es otra cosa de las que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tratar cierta patología, cierto dolor. Acá podemos ver, por ejemplo, que es una de las preguntas más frecuentes, el dolor neuropático. Sin embargo, acá, por ejemplo, en este estudio, donde se efectuó con algunas combinaciones con THC y un poco de THC con CBD, entonces, digamos, los resultados pues no fueron concluyentes como para decir que realmente la calidad de vida y el dolor en estos pacientes fuera modificada. Entonces, la idea se las dejo en el aire realmente en cuanto a las inquietudes, pues consultar. Esto es como el tratamiento del dolor, es aprendiendo, cada cuerpo es diferente, todos vamos a necesitar una dosis diferente. Lo correcto es usar su peso corporal y de acuerdo a eso dar una cierta cantidad de gotas. Entonces, eso es lo que tenemos que ir aprendiendo e ir escalonando poco a poco la dosis. Creo que el resto, pues, van a ser preguntas donde vamos a complementar esta presentación, pero antes yo quisiera también dejar con ustedes a una invitada que, pues, ha tenido la experiencia de utilizar este producto y puede que muchos se identifiquen con ella, ¿verdad? Pero el resto, pues, se lo dejo a ella. Esta es una pacientita, Martita, que ha tenido un cáncer pulmonar secundario a metástasis por un cáncer de mama, pero yo se las dejo a ella, que la conozcan. Y aquí, Martita, por favor, nos comparte un poquito de cuál ha sido su experiencia. Muy buenas noches. Vamos a pedirte que quites tu presentación para poder verla a ella y escuchar. Correcto. Ahorita me saco. Estamos ahí. Por favor, Martita. Muy buenas noches. En primer lugar, agradezco esta invitación para algo tan importante y que puede ayudar a muchas personas que, como yo, han tenido esta enfermedad del cáncer. Como decía el doctor, pues yo empecé con un cáncer de mama
y esto pues se fue extendiendo a mi pulmón. Tengo un año de estar en tratamiento de quimioterapia y en realidad es algo muy duro, no solo por tener que soportar semana a semana el tratamiento, sino también por los efectos secundarios que provoca. Afortunadamente, yo creo que Dios lo lleva a uno al lugar donde lo debe llevar. Yo tuve oportunidad de conocer estas clínicas, igual la clínica del dolor, y entonces pues me hablaron de este tratamiento y yo pues lo empecé a utilizar. No es hace mucho tiempo, pero sí puedo yo dar fe y testimonio de lo que ayuda realmente con los efectos secundarios. Los pacientes que utilizamos quimioterapia sabemos de las náuseas, del insomnio y de todas las calamidades que ocurren, pero en realidad con poco se ve que esto es algo que con el tiempo y cuando se conozca plenamente va a ser de gran ayuda para todos los enfermos. Así es que muy chiquita mi intervención, pero muy sincero mi testimonio, porque en realidad cuando una cosa sirve, sirve desde un principio. Y yo he sentido mucho alivio con mis dolores y mis trastornos. Así es que agradezco al doctor la invitación y espero que me vuelvan a invitar cuando yo ya pueda decir, aparte de que ya no tengo efectos secundarios, vencí el cáncer y estoy sana. Tal vez está un poquito tímida, pero a mí me dio una mejor exposición, pero solo quisiera decirles que aquí donde ven a Martita, que muy amablemente quiso venir a dar su testimonio, ella me comentaba que el día martes, o sea, hace 48 horas, ella tuvo una quimioterapia. Ella me comenta, y lo sabrán los que aplican la quimioterapia y los mismos pacientes, que las primeras 72 horas, 4 días, son totalmente fatídicas, mucho cansancio, agotamiento, no se levantan de cama, ¿verdad, Martita? Y pues ella hace 48 horas y la tuvo y está aquí, y ustedes la pueden ver pues sí, muy animada y pues... no sé, Martita, cuéntenos un poquito cómo realmente... Pues doctor, era una verdadera calamidad, usted mismo lo ha dicho. Los efectos son tremendos, botan 3 o 4 días, pero es increíble porque desde que yo estoy utilizándolo y desde que me están poniendo quimios cada semana, yo ya no tengo los síntomas ni los trastornos que me daban anteriormente. Es cierto, pues tomaba mi analgésico y las pastillas para evitarme las náuseas, pero de todas maneras me daban. Yo siento que el mejor testimonio, el mejor ejemplo que se puede dar de esto es de que yo hoy, habiendo tenido una quimio el martes, me haya levantado y esté aquí. Y sobre todo la hora, si a esta hora yo estaba durmiendo como que tenía una anestesia. Entonces, para mí es muy satisfactorio sentirme dentro de lo que cabe bastante bien, bastante bien. Así es que espero, como les dije al terminar, y eso de tímida sí que fue cierto, nunca está uno ante tantas personalidades así tan importantes. Entonces, pero yo sí puedo decirles que yo agradezco al doctor el haberme hecho conocer este medicamento. Muchas gracias, Martita. Eddie, pues ahí ya para el público, pues es un testimonio real, ¿verdad? De una persona que probablemente, como les mencionaba, muchos de ustedes se pueden identificar, ¿verdad? Y pues otros tendrán familia y creo que eso, no hay nada más que esto. Y como les mencioné en la charla, muchas son situaciones de lo que se conoce, pues han sido contadas por gente, familias, etcétera. Sin embargo, ya se está estudiando, ya ustedes pueden ver, yo no les presenté toda la evidencia científica porque no es el caso, pero sí hay mucha evidencia científica y sobre todo a partir del año
pasado por esta situación que estamos viviendo mundialmente, se han empezado a estudiar aún más sobre los beneficios y sobre en qué patologías específicamente se va a tener. Se está purificando más la situación, el medicamento, así que yo creo que eventualmente en algún momento puede llegar a ser un medicamento como los opioides. Acuérdense que el opioide, los que ustedes conocen, morfina y todo, es una planta, pues viene del opio, igual, ¿verdad? O sea, no es nada nuevo, no es nada extraño, no estamos presentando ninguna situación, todas las medicinas, la penicilina viene de los hongos, en fin, la naturaleza misma nos ha estado dando para el mundo médico, la medicina científica, pues alternativas para tratar a nuestros pacientes. Así que yo te dejo ahí por si hay preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, Bernardo. Y lo primero que voy a hacer es darle un gran aplauso a Martita porque de verdad es una gran luchadora y está, a pesar de su etapa relativamente avanzada, ahí la vemos, pero íntegra y luchando y venciendo esta enfermedad a la par de la ayuda que vos le estás dando con estos medicamentos. Una preguntita para doña Martita. Martita, ¿usted qué pensó cuando el doctor le ofreció estos medicamentos y le dijo, mire, esto viene de la marihuana? ¿Qué fue su primera reacción? Mi primera reacción fue decirle, doctor, pero es que en esto no me voy a volver yo drogadicta por tomarlo. Fue lo primerito que le pregunté. Aunque yo ya había tenido conocimiento por un problema con mi mamá y una pariente de Estados Unidos me había recomendado que si podía conseguirle las hojitas y que se las diera en té, que es lo que acostumbramos en nuestro país, ¿verdad? El té para curarnos un dolor o algo así. Entonces yo ya más o menos tenía el conocimiento, pero pues la ignorancia hasta cierto punto, y como decía el doctor, las drogas y todo eso vienen de cosas naturales. Entonces yo lo primerito que le dije fue, doctor, pero eso no me va a volver adicta ni a la marihuana. Y ya vi que no, aquí estoy muy bien. Tal vez hay una previa a eso y hay una pregunta relacionada a esto. Lo importante, creería yo, de los productos, porque existen diversos en el mercado y en Guatemala empiezan a existir muchos también, es que ustedes se den cuenta del miligramaje que trae de CBD. Ya Alejandro les hizo una exposición de la diferencia entre el cáñamo y mucho viene de cáñamo porque el contenido de CBD es mayor. No voy a entrar en mucho detalle en eso, pero es bien importante que ustedes vean el miligramaje. 1000 miligramos, 2000 miligramos, 3000 miligramos, 600, lo que ustedes quieran, porque en base a eso es que se van a dosificar el peso y el miligramaje. Y dependiendo obviamente de la intensidad de dolor, hablando específicamente de dolor. Entonces, pues en el caso de Martita, pues yo les diría que por su peso y todo está tomando 2, 3 gotitas en la noche de manera sublingual. Eso le ha ayudado. Empezamos con esa dosificación, sin embargo hubo un momento en que me decía, mire doctor, empecé bien, me siento bien, pero de repente la quimioterapia, fíjese que hoy sí no me fue muy bien y he sentido que esto se me ha empeorado un poquito, igual. Entonces le dije, mire, ¿sabe qué? Como usted sabe que hoy le va a tocar quimioterapia, entonces dosifíquese en la noche previa a la quimioterapia 2, 3 gotitas y en la dosis anterior a la quimioterapia esa mañana se dosifica otras 2 o 3 gotitas y la verdad es que con eso pues el resultado aquí está, le funcionó muy bien. Entonces, como yo les mencionaba, orientación y mantener la comunicación con su terapeuta, eso es lo más importante, y ver las pruebas. Yo le digo a todos mis pacientes, y eso no solo con cualquier medicamento que usamos, en dolor los medicamentos provocan sumamente efectos secundarios fuertes. Yo les digo, mire, yo prefiero que usted me diga, mire, el medicamento no me hizo nada, a que le haga algo y me diga, yo ya no quiero esto porque me durmió, me puso mareado, me dio náusea, y mejor se lo vamos subiendo poco a poco. Ese es excelente punto, que las dosis, pues obviamente mucho puede causar
tanta, los tiene que guiar el médico a cubrir el cáncer, porque probablemente o se van a pasar o van a tener muy, muy poco. Y para cualquier medicamento, como dice el doctor, eso es válido, ¿verdad? Bueno, tenemos muchísimas preguntas. No sé si me escuchan. Creo que hay problemas con mi internet. ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, sí te escuchamos, Eric. Sí, sí ¿Me te escuchan? podemos Perdón. escuchar. Sí, se escucha. Sí. Se me fue que tenía problemas con el internet. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, así que voy a empezar. Primero, pues, variedad de mutaciones y de productos que existen. Tal vez no entrar en mucho detalle cuál es mejor o cuál es peor, todo tomado en gotas, en spray, como mencionaste, cremas, etcétera. Tal vez ahí no se te escucha muy bien, pero yo voy a contestar Tal algunas vez preguntas que he un visto. detalle rapidito de en dónde está. ¿No me Eh, escuchan? se te ve entrecortado, pero yo voy a contestar algunas preguntas que veo acá en el chat. Hay algunas observaciones sobre los términos y eso creo que es muy importante. Parte del objetivo de este webinar realmente es en cuanto a educativo, hay que manejar los términos correctos. Y la verdad es que hablar de CBD debe ser correcto, ¿verdad? A todos es un mito, pues, estar hablando de marihuana, etcétera, pero yo creo que esto, estamos hablando de la parte medicinal. Entonces, por supuesto, el manejar el término correcto, como yo les mencionaba, es lo que se debe de tratar de parte del terapeuta y de parte del paciente y de parte de todos, empezar a utilizarlo bien para evitar las confusiones naturales que todo el mundo confunde aún el opio y la morfina y todo, así es, pero poco a poco, conforme se ha ido aprendiendo sobre estos medicamentos, pues se le va dando el uso adecuado. Ya se sabe que del opio y de la morfina serían un sinfín de medicamentos, entonces eso es lo más importante. Hay otra pregunta ahí sobre el miligramaje y sabemos que el miligramaje en algunas presentaciones es muy bajo, 300 miligramos, 400 miligramos. Es muy probable que ese miligramaje, según la experiencia, sea sumamente bajo para utilizar CBD. Probablemente tenga que usar, no tengo ni idea, pero pueda tener que utilizar y su producto se acaba muy rápido. Si usted encuentra un producto en el mercado que contenga 1000, 2000, 3000 miligramos, probablemente lo que va a pasar es que usted tenga que usar gotas, literalmente 1 o 2 gotas, y pues su producto le dure 3 meses, 4 meses. Esa puede ser una diferencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bien importante y están todos en el derecho, como cualquier medicamento. Mire cuánto tiene de miligramaje mi antibiótico, cuánto tiene miligramaje de diclofenaco, en fin, todo eso es bien importante también, como cualquier medicamento, pues exigirlo en su producto para que usted sepa cuánto le toca y cuánto debe de tomar. Excelente. Perdón, no sé si ahora sí me escuchan mejor. Sí, perfecto. Les decía que no hablamos mucho sobre todas las presentaciones que hay, ¿verdad? Que hay gotas, que hay sprays, que hay cremas, que hay un montón de diferentes presentaciones. ¿Cuáles prefieren o en qué momento se utilizan o varía, obviamente, dependiendo del caso? Bueno, no sé si Alejandro quiere aportar algo, pero yo te diría que realmente, pues hay muchas presentaciones. Generalmente la que se está teniendo la experiencia ahora, pues es en gotas, ¿verdad? La presentación más común cabalmente son los tinteros y las gotas. Empiezan a haber algunas presentaciones nuevas, como por ejemplo supositorios. ¿Por qué? ¿Qué diferencias pueden haber? Cuando se toma, idealmente se usa sublingual
o entre los dientes y el labio porque hay una mayor absorción en las membranas. Entonces se deja cierto tiempo y se logra una absorción, digamos, arriba del 30%. Si uno se lo traga inmediatamente, va a estar entre un 5 y 15%. Sin embargo, ya hay unas presentaciones como supositorio para una persona con un problema severo, que la absorción es casi directa y se absorbe hasta el 90% del producto, y como no pasa a través del tracto digestivo, pues no genera ninguna molestia, ningún efecto secundario. Como cualquier producto en el mercado, pues pueden haber calidades de calidades, ¿verdad? ¿Cómo asegurarse de que uno está comprando un producto de calidad y qué certificaciones son las que debería uno de buscar? Alejandro. Pues todos los productos producidos en Estados Unidos usualmente vienen acompañados por un COA, es un Certificate of Analysis, el cual indica todas las características del producto. Digamos, en las páginas web usualmente todas las presentaciones tienen anexo este certificado para que sepamos qué es lo que contiene. Por ejemplo, por ley tiene que tener menos de un 0.03% de THC, que es la parte psicotrópica, y nos va a decir también el porcentaje de CBD que tiene, si tiene pesticidas y algún otro producto dañino. Entonces, este certificado es como el más básico. Pero hay una asociación, entiendo que hay una asociación que se llama Hemp Association, algo así, que debería uno de buscar, pues, o exigir, o por lo menos asegurarse que tiene esa certificación, o es solo una de varias que puede haber. No, o sea, ya prácticamente por ley se pide que todos los productos contengan este certificado. Entonces, ya todos lo tienen, digamos, en la página web. Usualmente está en alguna parte, dirá, para entrar a ver las características, ¿no?, para poder ver este certificado y que uno esté garantizado de que el producto contiene lo que la etiqueta dice, ¿verdad? Pero debe haber mucho producto fantasma o producto chafa, por decir una palabra común entre los patojos, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo creo que ya tocaron esto, pero como hay tanta pregunta al respecto, pues hay mucha gente que usa diferentes ansiolíticos o inductores del sueño. Otra vez quisiera que enfatizaran si se pueden usar en combinación y si hay problemas con utilizarlos en conjunto con, ¿qué decirles? Clonazepam, Ribotril, etcétera, ese tipo de medicamentos. ¿Qué cuidados hay que tener? Y sobre todo la guía y la dirección importante por parte del médico. Bueno, tal vez al respecto, yo quisiera solo mencionar que sí, definitivamente puede ser una opción, como mencionaba, como cualquier medicamento, pues debe de irse titulando y bajando la dosificación de otros medicamentos. Tal vez es importante también hacer énfasis que en algunas situaciones solamente el CBD por sí solo no va a tener un efecto, sino que se va a ayudar con la mezcla de algún otro de los medicamentos y que la combinación de ambos ayude a que el efecto que uno desea se magnifique, ¿ya? Eso sí puede suceder. Habrán pacientes como cualquier medicamento que tengan una mayor sensibilidad y que por supuesto solo con un medicamento se puedan controlar. He visto algunas preguntas si se puede usar con etoricoxib o cualquier otro medicamento de este tipo. Claro, se puede utilizar con cualquier otro analgésico, incluso se puede utilizar con opioides, pero todo bajo una guía y precisamente titulación de dosis. Hay una pregunta, por ejemplo, acá sobre fibromialgia que pude ver en el chat general que dice sobre que usó una dosificación de 1000 miligramos. Por supuesto, la primera pregunta que yo le haría es, mire, dígame en una escala de 0 a 10, ¿qué nivel de dolor es? Y si ella me dice 10, jamás se le hubiera recetado un gotero de 1000 miligramos, porque realmente es una dosificación muy baja. Ya estamos pensando en que tal vez mejor un gotero de 2000 o incluso 3000, con menos gotas, más concentrado, probablemente tenga un mejor efecto. Pero
Eso precisamente hay que individualizar cada caso. O sea, no es una receta de cocina donde yo voy a decir 5 gotas para fibromialgia, mañana y noche. Por supuesto que no. Definitivamente así no va a funcionar. Excelente. Muchas preguntas también sobre cuál es el estatus legal de la marihuana. Yo sé que Alejandro ya respondió muchas de esas dudas en el chat, pero para que el resto puedan escuchar, ¿cuál es la situación legal de la marihuana? Bueno, no de la marihuana, pero de estos productos aquí en Guatemala, Alejandro. Bueno, en Guatemala está en una zona gris. Ahora, Estados Unidos y México pues se despenalizó completamente porque el CBD no es un producto psicotrópico. Ahora en Latinoamérica empieza a caminar. En Colombia ya se despenalizó, en Perú y en Centroamérica, en Costa Rica ya va bastante avanzado. Aquí se está trabajando al respecto, pero aún no se ha liberado completamente, por así decirlo. Esperamos que en el transcurso de este año ya tengamos buenas noticias y que no sigamos con esta incertidumbre, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Obviamente también preguntan sobre enfermedades un poco más específicas, ya las tocaron en algunas, pero por ejemplo, sí tiene, y de nuevo, enfatizar en la guía del médico, prácticamente se pudiera usar para cualquier enfermedad, siempre y cuando tenga una buena indicación y una buena dirección, esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, todas esas situaciones crónicas, Bernardo. Sí, por supuesto. Sí, como mencionaba, sí, definitivamente se puede estudiar. Está siendo estudiado, hay evidencia científica en algunas situaciones neurológicas. Eh, Generalmente, y yo le estoy hablando desde el punto de vista científico, evidencia científica, no experiencias aisladas sin un soporte científico. En la actualidad, definitivamente, sí se ha visto que algunos productos sí están haciendo algún efecto beneficioso en pacientes con Parkinson, Alzheimer, como hay preguntas, pero todavía no hay nada definido. O sea, no hay nada que yo les diría médicamente se puede usar. Muchas son experiencias, como le repito, muchas son experiencias, pero científicamente hablando no se ha utilizado. Artritis, pues hay estudios donde se ha correlacionado un poquito también lo coadyuvante que puede ser, como les vuelvo a repetir, disminuir las dosis de otros medicamentos que se puedan utilizar. Pero más que todo, esa es la evidencia científica que yo les podría decir. Experiencias, por supuesto, y personales, estoy seguro que existen un montón. Definitivamente. Y eso es algo que probablemente el mundo científico no podemos dejar de ver. Pero lamentablemente nosotros para poder darle vía libre a un medicamento sí tenemos que contar con evidencia científica. Y lo importante de este webinar, aparte de que es para público en general, pues se está estudiando, es una cuestión que muy pronto ustedes van a probablemente ver cómo cambia la situación a nivel mundial con respecto a esto. No es un webinar tampoco muy científico, donde vamos a usar términos muy elevados. Ahí, por ejemplo, viene una pregunta sobre el efecto entourage, ¿verdad? Que es importante desde el punto de vista tal vez de aprendizaje esto, pero sí es algo que uno debe tener en cuenta cuando se utilizan estos productos, ¿verdad? Pero es lo que hablamos sobre tener siempre la guía de un especialista para que les solucione la mayor cantidad de dudas que ustedes puedan antes de usar este producto. Otras situaciones específicas como artritis reumatoidea, creo que obviamente está indicado. Colon irritable, no sé, tal vez tendrán alguna experiencia con eso. Creo que con eso no se ha estudiado mucho. Si me permitís, dado que el colon irritable está ligado al estrés y como es un relajante y sí nos ayuda a controlar el estrés, en algunos casos sí nos va a ayudar, aunque no es
a ciencia cierta, ¿verdad? O sea, sí es probable que ayude. Perfecto. Neuralgia del trigémino, ¿alguna experiencia? Como sea una neuropatía, pues obviamente creo que sí tiene su... En todo este tipo de neuropatía, no hay una evidencia científica que se pueda utilizar. Puede ser una solución, eventualmente, pues las experiencias pueden ser muy personales. Alguna persona pudo haber tenido neuropatía del trigémino, neuralgia del trigémino y pues sentirse aliviada en algún momento. Muchas de las enfermedades, la verdad, en dolor, y esto es importante, pero y aquí entra otro concepto que es el dolor. Acuérdense que el dolor, hay una diversidad de dolores. ¿Qué dolor vamos a tratar? ¿Es un dolor visceral, un dolor neuropático, un dolor somático, un dolor irruptivo? En fin, todas esas cuestiones. Por eso es que volvemos otra vez a la misma cuestión que Eddie decía antes. Hay que conocer la historia individual de cada paciente, hay que ver los síntomas y para eso pues ustedes necesitan la orientación de alguien que sepa sobre el tema, sobre la enfermedad, ¿verdad? Para que les oriente realmente eso. Perfecto. No sé si ustedes vieron otras preguntas. Yo estoy viendo aquí incluso las que pudo haber contestado ya Alejandro. Si Tal vez, quisieran. Edith, yo, Sí, para aclarar, porque sí hay algunas preguntas sobre dosificaciones y todo que se han repetido. Yo creo que lo más importante es que se acerquen. Si tienen dudas, creo que más adelante les van a dejar ahí nuestros contactos, porque es muy difícil contestar cada pregunta. Mire, ¿cuánto me toca a mí? Yo tengo tal cosa y cuánto miligramaje voy a topar, peso tanto, en fin. La verdad es que son preguntas interesantes y por supuesto las podemos contestar. Es imposible contestárselas ahorita porque es individual esas respuestas, pero creo que con los contactos, si ustedes nos lo dejan y tienen esa curiosidad y esa inquietud realmente, con mucho gusto podemos nosotros pues concertar una cita o enviarles la respuesta como ustedes deseen para que ustedes realmente sepan si están en la dosificación correcta o si tienen que modificar alguna dosificación. sí. No podemos enfatizar más eso de la necesidad de la dirección de un especialista porque cada caso va a ser distinto. Cada paciente tiene diferentes grados de dolor, grado de severidad de su enfermedad y diferentes medicamentos complementarios que está utilizando y que eso puede afectar la dosis y la manera de aplicar estos productos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que ustedes hayan visto por ahí que quisieran abordar más a profundidad? Yo creo que es importante el enfatizar, doctor, que lo más importante es buscar la orientación para usar los productos y no automedicarse porque en algunas ocasiones pues nos podemos ir muy por encima, muy por debajo y no obtener los resultados adecuados. Y la otra es que a veces si estamos usando otro, no sabemos si va a ser complementario, si los tenemos que ir intercalando o cómo llevar esos cambios, ¿verdad? Entonces, creo que es importante recalcar la orientación de un profesional de la salud para cualquier cambio de tipo de productos, ¿verdad? Una pregunta interesante ahora que los patojos están usando tanto el famoso vape. Asumo productos que no solo deben contener CBD, pero también THC, ¿verdad? ¿Qué nos puedes informar sobre esos productos y la facilidad de obtenerlos? Efectivamente, hay vapes tanto de CBD como de THC. En el caso de los de CBD, pues lo que sucede es que cuando inhalas, la absorción es prácticamente inmediata, o sea, el efecto lo vas a tener en unos cuantos, de 5 a 10 minutos, porque va directo de los pulmones al torrente sanguíneo, ¿verdad? También están los del THC, que va a ser algo parecido al fumar marihuana también, ¿verdad? Porque lo vas a inhalar y lo va a absorber directamente el torrente sanguíneo y el efecto va a ser prácticamente inmediato. Ambos, que yo sepa, más de alguien los está vendiendo en Guate, no sabría decirte ni quién ni dónde, pero sí ya he oído que varias personas las han podido obtener en Guatemala.
Tal vez también un comentario al respecto. Por supuesto que mucha gente también ha usado este tipo de, digamos, de vía respiratoria para usar este tipo de medicamento. Sin embargo, médicamente a veces no está muy recomendado por el hecho de la irritación de vías aéreas y con todo lo que implica, como el mismo hecho de fumar. O sea, hay un daño al tejido epitelial respiratorio e igual puede haber un beneficio, pero a consecuencia de probablemente un daño que nos pueda traer otro tipo de problemas. Así que depende también qué es lo que queramos tratar. Una buena pregunta aquí para llegar con ustedes. Eh, ¿Ustedes prefieren que lleve un resumen del médico de cabecera o es suficiente con que lleguen explicando pues, su cuadro y en general y cuáles son los síntomas, que al final de cuentas tal vez eso es lo más importante? Pues si hay un resumen de médico de cabecera, creo que es de aprovecharlo. Por supuesto que siempre complementado con la respectiva percepción Evaluación. de la persona, ¿verdad? Me imagino que Bernardo opina parecido. Eh, sí, por supuesto que el llevar el resumen del médico cabecera, pues es importante, obviamente. Sin embargo, creo que es una regla general en todos los médicos. Siempre vamos a repetir lo mismo porque al final nuestra tarea es indagar a lo más que se pueda en la historia del paciente y siempre podemos tener algún dato que a cualquiera se nos pueda pasar y si es importante, igual el resumen ayuda, pero siempre nosotros volvemos a repetir e indagar nuevamente y hacer énfasis en algunas cuestiones muy específicas para orientar mejor al paciente, definitivamente. Pues bueno, hay muchísimas preguntas. Desafortunadamente no tenemos el tiempo para contestárselas. De hecho, muchas de ellas pues, son preguntas un poco personales y como les volvemos a repetir, cada caso es diferente y cada caso debe evaluarse individualmente para poder llegar a ofrecer la mejor combinación de medicamentos y si tienen lugar estas sustancias, pues obviamente ofrecérselas con la mejor dirección posible. Eh, Así que, eh, pues creo que eh, cumplimos con dar esta instrucción, esta información a la población, un tema muy de moda, eh, y nada más quisiera que dieran sus últimos mensajes para llevar a casa eh, por parte, aunque tengamos que repetir, pero por parte de cada uno de nuestros expositores y un mensaje por parte de Martita también, por favor. Alejandro. Bueno, pues primero muchas gracias, doctor Garzuzzi, por la invitación a participar. Creo que es nuestra obligación informar, mantener al día a la población de cómo van avanzando las tendencias de los productos y cómo se van combinando las tendencias entre productos naturales y químicos. Así que se agradece la invitación y pues quedo a las órdenes si alguien desea platicar al respecto. Y así que nuevamente muchas gracias a ti, al doctor Morales y a los participantes por acompañarnos el día de hoy y a los que nos ayudaron para la parte de back office para que esto se pudiera llevar a cabo. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Aquí dejo a Martita primero. Muy agradecida nuevamente por la invitación. Espero que mi pequeño testimonio haya servido de algo y que en realidad creamos que esto, como dice el doctor, no es una cura, pero sí es un alivio para muchos de los problemas que presentamos. Así es que muy agradecida y espero verlo pronto, doctor. Cuídese. La espero con mucho gusto. Oye, la verdad siempre es un gustazo verla a usted también. Pues muchas Bernardo. gracias. La verdad es que también pues comparto el agradecimiento de Alejandro y sobre todo pues no hay mucho que decir, creo que lo que ustedes escucharon ahorita de Martita acá al final pues es básicamente la idea que queremos dejar en el aire. Busquen consulta, busquen asesoría y
así es la única forma que ustedes van a saber si para lo que ustedes están queriendo utilizarlo va a funcionar o no va a funcionar. Excelente. Diego, por favor, si podemos poner otra vez la información para que se puedan comunicar con Bernardo. Por parte de Integra Cancer Institute, queremos agradecer a Alejandro, a Bernardo, a Martita, su participación tan excelente el día de hoy en este tema tan controversial, pero creo que hemos dado información muy valiosa para nuestra audiencia, que creo que serán más informados y con mejor idea de lo que se trata estos productos que pueden ser muy beneficiosos siempre y cuando estén bien dirigidas las indicaciones y las instrucciones por parte de un médico. Así que les dejamos el de Bernardo. Si quisieran comunicarse con Alejandro, también pueden comunicarse con nosotros en Integra. Así que muchas gracias a todos y que pasen muy feliz noche. Dejemos un poquito esta información. Alguien está tapando. Yo veo gris aquí. Ahí está. Vamos a dejar esta información ahí puesta un ratito. Y de nuevo, feliz noche. Y gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches a todos. Un gran gusto.